Con respecto al proyecto final de práctica que me entregaréis por grupos, la investigación, el proyecto desarrollado deberá ser presentado en formato de póster científico. ¿De acuerdo? Para ello os he subido dos pósteres, dos plantillas de pósteres, una en formato horizontal y otra en formato vertical, al campus virtual. El póster debe ser desarrollado completamente en inglés. ¿De acuerdo? Todo debe estar en inglés. Aunque la explicación del mismo, cuando me hagáis la presentación, pueda ser en castellano. El póster será diseñado en látex. ¿De acuerdo? Sé que estáis familiarizados con el programa. Ya sabéis que lo único que necesitáis instalar es Mictex, el lenguaje Mictex. Yo os recomiendo utilizar el editor TextMaker, de hecho lo tengo por aquí. El editor TextMaker, es gratuito, muy cómodo de utilizar y como ya os comentaba, os he subido tanto la plantilla horizontal como la plantilla vertical en PDF, os he subido los logos en formato EPS y en formato PDF, si no me está fallando la memoria, y por supuesto las plantillas en punto text. Son bastante fáciles de utilizar, ¿de acuerdo? Además, como veis, os he puesto todas las explicaciones necesarias que podáis ver sobre la misma, pero vamos a darle un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Voy a ver la plantilla del póster horizontal y bueno, como veis, he elegido el tamaño A0 para el póster, el más grande que hay, para que si se pudiese imprimir llegado el momento en un futuro, tuviese una muy buena calidad. Y como veis, bueno, he elegido el lenguaje, el inglés. Este paquete es para evitar que me corte las palabras, simplemente para rellenar texto, para incluir varias columnas en el póster. Veis, por ejemplo, que he elegido 4 columnas en mi póster horizontal. Por supuesto, lo podéis reducir, lo podéis ampliar, podéis dejarlo en una, en 2 columnas, como os interese. El póster vertical he elegido 3, ¿de acuerdo? Más o menos lo más común que se suele presentar en un congreso científico. Más paquetes importantes. El paquete de color. Os recomiendo visitar esta web que os he puesto por si queréis cambiar algunos colores, ¿de acuerdo? Ahí están todos, el nombre que tienen todos asignado, la fuente, ¿de acuerdo? También os he puesto la fuente Palatino, también es bastante adecuada, normal usarla, ¿vale? Sabéis, lo único que tenéis que hacer es quitarle el porcentaje para que deje de ser un comentario y ponérselo al Times, a la fuente Times. Tenemos también en el preámbulo el paquete para incluir gráficos, eh, el, el directorio para encontrar las figuras, en fin, una serie de paquetes que son necesarios para este formato de tipo póster y ya básicamente entramos directamente en las secciones que debe incluir un póster. Para ello primero me voy a venir aquí. Un póster científico es importante que tenga un título que destaque, que sea atrayente, ¿de acuerdo? Después aparecerán, como suele ser lo normal, los autores y la universidad. Siempre se suele comenzar con un pequeño abstract, en él se pone un pequeño resumen de la ecuación trabajada, de los resultados, los métodos aplicados, ¿de acuerdo? Un pequeño resumencito, un párrafo
pequeño y después se comienza por el contenido del póster propiamente dicho. Así que normalmente hay una introducción donde se desarrolla el trabajo realizado, por ejemplo, como nuestro póster va a ir enfocado a una serie de ecuaciones diferenciales de orden 1, de orden superior, pues presentaremos en la introducción esa ecuación, lo que modela, las constantes que vayan relacionadas con ella, etcétera, etcétera. En los objetivos también suele haber una sección de objetivos donde comentaremos lo que queremos conseguir, pues una solución de tal tipo, vamos a estudiar las condiciones que están asociadas al PBI, si las condiciones cambian un poquito, la solución cambia muchísimo o la solución es invariante a pequeños cambios en las condiciones iniciales porque la hemos estudiado y no cambia. En fin, una serie de objetivos principales que tengáis propuesto resolver a lo largo del póster. Después, bueno, hay una sección de metodología donde se desarrolla el método utilizado, pues, por ejemplo, he aplicado el método de Rungecuta para sistemas porque yo tenía un PVI de orden superior, lo transformé a un sistema, le pude aplicar tal, he hecho tales cambios en el método, porque, por ejemplo, en las prácticas hemos visto Rungecuta para sistemas de dos ecuaciones. De hecho, incluso os hablé de cómo se modificaría para ecuaciones de orden 3, de orden 4, de forma que tuviésemos sistemas de 3 ecuaciones, de 4 ecuaciones, etc. Y eso sería interesante desarrollarlo aquí, desarrollar todos los cambios que habéis propuesto, todos los cambios que habéis tenido que hacer en el programa para poder adaptarlo a vuestra ecuación, a vuestro PVI. También que si habéis trabajado con un PVF, pues también el método del tiro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después es normal, es usual que aparezca la sección de resultados. En ella se suele acompañar alguna gráfica de la solución que habéis obtenido para que sea más visual y más atrayente el póster. Por supuesto, tenéis que explicar todos los resultados obtenidos, pues tal, pues por ejemplo, en la práctica 4 que hemos estado viendo ahora, el paracaidista tal, pues todas las explicaciones de cómo cae, la trayectoria, la velocidad que debe tomar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una buena parte de resultados es imprescindible en un póster. ¿De acuerdo? Es la parte que más debe ocupar, que más currada debe estar. ¿De acuerdo? Porque es donde demostráis todo lo que habéis conseguido hacer. Y bueno, para terminar, siempre es importante contar un poco qué habéis sacado en claro con vuestra investigación, con vuestro trabajo, vuestro proyecto. Así que se detallan algunas conclusiones y finalmente se suele incluir algunas referencias, ¿de acuerdo? No más de 3. En un póster no es adecuado añadir muchas referencias y entonces, aunque tengáis más referencias que añadir de las que podáis presentar en el póster, dejadlo para presentarlo junto con los ficheros de SAGE que deberéis de entregarme y poned solamente en el póster las referencias más importantes en las que os hayáis basado y en las que os hayáis apoyado. ¿De acuerdo? Así que bueno, teniendo claro cómo es la estructura básica de un póster, vamos a ver por aquí un poco. Veis que por aquí al principio he incluido el logo, he puesto en azul el título, los autores, ¿de acuerdo? Este es este que tengo aquí.
Por supuesto, como os he comentado, podéis editarlo como vosotros veáis. De hecho, ni siquiera será obligatorio usar la plantilla que os estoy proporcionando. Os la proporciono para que sea más fácil la creación del póster, pero si vosotros tenéis otro póster ya desarrollado o habéis encontrado otro por internet que os guste, lo que sea, ¿de acuerdo? Podéis modificar la plantilla, podéis coger otra plantilla, la que más queráis, ¿de acuerdo? Yo simplemente por intentar haceros esto un poco más fácil, un poco más sencillo, os he entregado estas plantillas. Así que bueno, como veis por aquí está el Astra, le he cambiado el color, lo he puesto en color navy, azul marino. Después para la introducción lo he puesto en verde bosque. En fin, vosotros veis y lo ponéis como deseéis. Tampoco pongáis un popurrí de colores muy extraños, ¿vale? Que sea una cosa formal, que al fin y al cabo esto va a ser vuestro proyecto final. Tiene que ser algo atractivo, que llame la atención, como debe de tener como deben ser todos los postes científicos, pero tampoco os paséis de colorines, ¿vale? Y bueno, por aquí no hay nada que no sepáis, ¿no? El enumerate para organizar, en fin, las ecuaciones, el begin equation, end equation, el dólar para escribir matemáticamente en la misma línea, doble dólar para escribir en una línea central. También tenemos este comando equation array por si queremos ordenar las ecuaciones como veis aquí. Estas ecuaciones están organizadas justo a la derecha, están ordenadas justo a la derecha, ¿veis? Y además veis que las he numerado. Todas las ecuaciones que aparezcan deberían ser numeradas y además deben ser citadas en el texto, ¿de acuerdo? Si lo habéis puesto es porque es importante. El póster no tiene mucho espacio, entonces todo lo que se ponga es porque es importante y lo usual es enumerar las ecuaciones, citarlas en el texto, al igual que vais a ver que las imágenes tienen su pie de imagen y también deben ser citadas. Por algo lo habéis puesto. Lo mismo con las tablas. Y bueno, creo que no hay nada que sea un poco más extraño. Quizás este comando, el de wrap table, que básicamente hace que podamos escribir alrededor de esa tabla. Esta es esta de aquí. Esta. ¿Veis? Básicamente la mete dentro del texto por si vais un poco apurados de espacio. Si no podéis usarlos como siempre, ¿de acuerdo? Como la tabla 2. Y bueno, y la inclusión de gráficos con el include graphics, las tablas en tabular, ¿de acuerdo? No creo que haya nada muy difícil en la plantilla para su uso. Y de hecho, incluso para la inclusión de las referencias, os he subido un fichero .bif, que es el fichero de ejemplo para la entrega, la carga de la bibliografía. ¿De acuerdo? Cuando cargáis la bibliografía, os recuerdo que se selecciona aquí BibTeX para que nos cargue la bibliografía y ya después pasamos a la compilación rápida. En fin, creo que esto básicamente va a ser lo más importante, que lo ejecutéis en vuestro ordenador, que probéis que funcionan las plantillas, ¿de acuerdo? Son muy sencillas. De hecho, os voy a comentar que antes de que se me olvide también, cuando esta plantilla estáis viendo que está bastante ordenada, tienes apenas una línea por aquí blanca, ¿no? Por aquí los márgenes usuales, pero si aquí hubiese muy poco texto, si aquí hubiese muy poco texto,
Esta línea, el póster está creado de forma que el margen inferior vaya subiendo y todo se reparta de manera equitativa en las columnas. Lo que os quiero decir es que no entreguéis un póster que esté muy vacío, que se vean abajo un gran margen inferior, ¿de acuerdo? Entonces da la sensación de que teníais muy poco que contar, teníais muy pocos resultados, ¿de acuerdo? Así que procurad que todo quede bien, que todo quede completo, que este margen inferior no quede excesivamente grande, ¿de acuerdo? Los pósters no tienen mucho contenido, no permiten añadir muchas cosas como para que encima lo dejéis un poco pobre, ¿de acuerdo? Currároslo en la nota final de práctica y os recuerdo que tiene que quedar aprobado el proyecto de prácticas para que podáis aprobar la asignatura, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo las plantillas, os dejo el vídeo y si tenéis cualquier problema, igual que con el tema de las prácticas, escribidme al correo sin ningún tipo de problema, que os responderé todas las dudas que tengáis al respecto. Hasta luego.